Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Emanuel Alvarado Olivares, mi matrícula es AL091444. Hoy voy a presentar mi proyecto integrador de base de datos. La idea principal de este estudio es acerca de los privilegios y el almacenamiento de la base de datos, como también el SQL, como también la importancia de estas en nuestra materia. Como primer capítulo se dará respuesta a algunas preguntas referentes a estas y como último capítulo se verán las conclusiones. ¿Qué son los privilegios? Es un derecho para ejecutar un tipo particular de sentencia o para acceder a un objeto de otro usuario. Privilegios del sistema, permisos a nivel de base de datos, como pueden ser conexión a la base de datos, creación de usuarios, limitar cuentas. ¿Cuáles son los tipos de privilegios que maneja Oracle? Este que permite al usuario hacer ciertas tareas sobre la base de datos, como por ejemplo crear un table spans object. Este tipo de permiso le permite al usuario realizar ciertas acciones en objetos a la base de datos como una tabla, vista, un procesador o función, etcétera. ¿A qué se refiere el término de migración? Es el proceso de mover datos de una o más base de datos a otra base de datos de destino. Implica mover datos, objetos de esquema y a menudo procedimientos, funciones y activadores de almacenamiento desde una base de datos existente o una base de datos nueva actualizada. Son los soportes de almacenamiento de datos. Existen numerosos repositorios, tanto físicos como digitales, que se pueden utilizar para garantizar la confidencialidad, la integridad y la accesibilidad de las informaciones. Pero hay dos tipos de informaciones digital: datos de entrada y de salida. Los usuarios proporcionan los datos de entrada y los ordenadores proporcionan los datos de salida. ¿Es que es importante la creación de copias de seguridad? Sí. ¿Por qué? Estas permiten recuperar los sistemas informáticos y los datos de una catástrofe informática. Restauran una pequeña cantidad de archivos que pueden haberse eliminado accidentalmente, guardan información histórica de forma más económica que los discos duros y además permitiendo el traslado a ubicaciones distintas de los datos originales. La seguridad. Son todas aquellas medidas tecnológicas y protocolos que una organización implementa para proteger los datos que gestiona, así como establecer candados que impidan el acceso a dicha información a personas o entidades no autorizadas. Menciona dos tipos de seguridad de SQL: database, SQL Server, que prevé muchos roles como entidad de seguridad para administrar fácilmente los permisos en base de datos. Securables, una lista de asegurables a las cuales permisos específicos han sido otorgados o negados. Como conclusión, como se ha podido observar, la seguridad, como los privilegios, como también el almacenamiento, es muy importante en la base de datos, ya que estas nos ayudan a guardar datos hasta de cómo organizarnos nuestros datos. Muchas gracias.